Buenos días, me llamo Manuel Lamazares y soy licenciado en Geografía e Historia. En estos últimos años me he preocupado por el estudio y análisis del territorio de la España del antiguo régimen, cuya división en provincias e intendencias les voy a mostrar en este vídeo. El censo de Floridablanca y los mapas históricos de Tomás López, ambos de la segunda mitad del siglo XVIII, constituyen la fuente fundamental para la elaboración de este mapa. Con la nueva división provincial de Javier de Burgos del año 1833, las antiguas provincias sufrirán importantes modificaciones, con pérdidas y ganancias importantes de territorio, siendo las más importantes las que se recogen en estos mapas. Las transformaciones producidas en el territorio se pueden apreciar visualizando en primer lugar cada una de las antiguas provincias, que representamos aquí por tramas de distinto color. A las antiguas provincias se ha añadido, para un análisis más preciso, la capa de los antiguos partidos, en trama de puntos. Superpuestas a las antiguas provincias se pueden ver los límites de las nuevas provincias, creadas por Javier de Burgos, que, como pueden ver, se identifican en el mapa con una línea de color rojo y no difieren en general de las provincias actuales. Si observamos ambas capas con atención y si comparamos la capa de las antiguas provincias con la de las nuevas provincias, podemos identificar los cambios sufridos en su territorio por cada una de ellas. Por ejemplo, el antiguo partido de Almonacid pasó de la antigua provincia de Madrid que se aprecia en color verde claro. Este sería el partido de Almonacid. Pasó de la antigua provincia de Madrid a la nueva provincia de Guadalajara. La nueva provincia se identifica con los límites de color rojo, como ya les he comentado. Para una exposición más detallada y ordenada a las capas anteriores, se ha superpuesto la capa de las antiguas regiones en color naranja en el mapa, que han sido utilizadas por Javier de Burgos a manera de marco de ordenación para la presentación de todo el territorio. Criterio que nosotros vamos a seguir en nuestra exposición. El Principado de Cataluña en el antiguo régimen. Hasta la división provincial de 1833, en que se crearon las 4 actuales provincias catalanas, el Principado de Cataluña estaba dividido en 13 corregimientos. Que habían sido creados a comienzos del siglo XVIII a raíz de la promulgación de los decretos de nueva planta, momento en que se introdujeron cambios importantes en el funcionamiento de la administración y la justicia catalanas. La mayor parte de los corregimientos pasaron a ser regidos por militares,
que eran asistidos por los llamados tenientes o alcaldes mayores. Así, con la nueva división provincial de 1833, la recién creada provincia de Barcelona amplía su parte litoral en detrimento de los antiguos corregimientos de Villafranca, con Mataró. Este es el antiguo corregimiento de Barcelona. Lo amplía con Vilafranca del Penedès, con Mataró y con Tarragona. Este enclave pertenecía al partido o gobernación de Tarragona. Y por la cuenca del Llobregat, sus nuevos límites llegan hasta los Pirineos, al absorber casi en su integridad el partido de Manresa, de forma que así queda configurada la nueva provincia. La nueva provincia de Girona o Gerona se forma con parte de los 4 partidos de Puigcerdá, parte de Manresa, parte de Vic y parte de Gerona. La nueva provincia de Lérida, entonces Lérida, ahora Lleida, se forma con los corregimientos del mismo nombre, el de Talar, el Valle de Arán o Viella, y el de Cervera. Y el de Puigcerdá, no sé si lo he citado. Y, por su parte, la nueva provincia de Tarragona se forma con el partido de su nombre, con el de Tortosa y con parte del corregimiento de Vilafranca, que sería este. En base a la información contenida en el Censo de Floridablanca, hemos elaborado los 13 mapas temáticos, uno por cada corregimiento, que nos muestra cómo estaban configuradas las jurisdicciones señoriales en el antiguo régimen de Cataluña. Esta situación se prolongaría en el tiempo hasta bien entrado el siglo XIX, momento en que ya suprimidas las jurisdicciones, en 1811, fueron creados en 1833-34 las nuevas provincias y los partidos judiciales. El corregimiento de Tortosa ocupaba una superficie de 2.958 km², que equivalía al 9% de la superficie total de Cataluña. Según el padrón de 1819, contaba con una población de unos 9.400 vecinos, que equivalían a 37.000 habitantes, con una densidad de 13 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor parte del territorio pertenecía a la Orden Militar de San Juan, un 72%, seguido por las tierras de Realengo,
un 25%, y las de señorío secular un 3%. Tortosa, Amposta, Flix y el Perelló además de Xerta, Tibenis y Benifallet, eran de realengo. Mora de Ebro, de la baronía de Entenza. Almudéfar y Pauls, de dominio nobiliario. Y por último, Alcanar, Ulldecona, San Carlos de la Rápita, La Cenia o Roquetas eran del dominio militar del Orden de San Juan. El corregimiento de Barcelona ocupaba una superficie de 589 kilómetros cuadrados, que equivalía al 1% de la superficie total del Principado, y lo situaba en último lugar en cuanto a extensión. Según el padrón de 1819, contaba con una población de 24.000 vecinos, unos 96.000 habitantes, con una densidad de 164 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor parte de la superficie pertenecía a los señoríos nobiliarios, que era el 62% del total, mientras que el 31% eran tierras de realengo y solo el 7% correspondía al señorío eclesiástico. Cornellà, Esplugas, Viladecans, Castelldefels o Gavà eran, incluso Martorell, eran de señorío, mientras que Barcelona, Hospitalet, Badalona, Sant Baudilio de Llobregat o Sant Justo Desvern eran de realengo, y Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrián del Besòs, Sant Joan d'Espí o Vallirana pertenecían al señorío eclesiástico. El corregimiento de Gerona
Tenía una superficie de 4.500 kilómetros cuadrados, que equivalía al 14% del territorio de Cataluña, y lo situaba en el primer corregimiento en cuanto a extensión. Según el padrón de 1819, contaba con una población de unos 31.000 vecinos, equivalentes a unos 125.000 habitantes, con una densidad de 28 habitantes por kilómetro cuadrado. Un 53% de su superficie era de jurisdicción nobiliaria, un 39% de realengo y un 8% de señorío eclesiástico. Las poblaciones de Blanes, Pineda de Mar, Palamós, Rosas, o Tordera eran poblaciones de señorío. Lloret, Palafrugell, Tossa, o Llançà eran de señorío eclesiástico. Y finalmente Gerona, Figueras, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí o Cassà de la Selva eran de realengo. El corregimiento de Cervera contaba con una superficie de 3.528 kilómetros cuadrados, lo que suponía un 11% del territorio total del Principado. Según el padrón de 1819, contaba con una población de 8.400 vecinos, unos 33.500 habitantes, con una densidad de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Un 50% de su superficie era de jurisdicción nobiliaria. Seguido de las tierras de Abadengo, con un 21%, de señorío eclesiástico un 11% y de órdenes militares un 2,34%. Realengo únicamente un 10%. El resto de la superficie estaba muy repartido, siendo las poblaciones de Súria, Navàs, Cardona, Calaf, Santa Coloma de Queralt o Ponts de señorío secular. Cervera, Cardona, Agramunt, eran de realengo.
mientras que Solsona, Guisona, Artesa de Segre u Oliana eran de Abadengo. Y la Guardia de Urgel, Penelles, Ventoses o Belfort pertenecían a órdenes militares. El corregimiento de Manresa ocupaba una superficie de 2.600 kilómetros cuadrados, que equivalía al 8% de la superficie total del Principado de Cataluña. Según el padrón de 1819, contaba con una población de unos 8.000 vecinos, equivalente a unos 33.000 habitantes, con una densidad de 13 habitantes kilómetro cuadrado. La mayor parte de la superficie de este territorio pertenecía a señoríos nobiliarios, un 48%. El 14% eran de Abadengo, un 9% de señorío eclesiástico y poco más del 7% de realengo. Existía un 22%, es decir, el resto de su superficie, que era compartida por realengo y señorío secular, o realengo, señorío eclesiástico, o realengo y abadengo. San Martín de Tarruella, Sallent, Gironella, Balsareny o Monistrol eran de dominio del señorío secular. Berga, Vilatorrada, Puiggreix, Avià y Caserres eran de realengo. El corregimiento de Lérida ocupaba una superficie de unos 4.000 kilómetros cuadrados, que equivalía al 12% de la superficie total. Según el padrón de 1819, contaba con una población de 9.500 vecinos, con unos 38.000 habitantes. La densidad era de 9 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor parte de la superficie de este antiguo corregimiento pertenecía a señoríos nobiliarios, un 40%. Seguido por el 24% de Abadengo, el 18% de dominio eclesiástico, el 10% de realengo y el 7% de órdenes militares. Almacelles, Borjas Blancas, Bellpuig,
Almenar, Juneda o Alfarrás eran de dominio secular. Raïmat, La Figuerosa, Alcarrás o Belvís, de dominio eclesiástico. Y Lérida, Balaguer, Tárrega, y Mollerusa eran de realengo. Puigcerdá, Alguaire, Alcoleche y Belcaire de Urgell eran de abadengo. Y por último, Taladell, Torregrosa, Rosselló, Torres de Segre o Torrefarrera, de dominio de las órdenes militares. El corregimiento de Mataró ocupaba una superficie de 1.455 kilómetros cuadrados, que equivalía al 4,52% de la superficie total del Principado de Cataluña. Según el padrón de 1819, contaba con una población de 11.809 vecinos, unos 47.000 habitantes, con una densidad de 32 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor parte de la superficie de este territorio era de realengo. Con más del 70% del territorio del corregimiento. Un 24% era de señorío secular y un 6,28% eclesiástico. Poblaciones tan importantes de Sabadell, Tarrasa, Mataró, Rubí, Granollers, Mollet del Vallès, Montcada y Reixac o Ripollet eran de realengo, mientras que Barberà del Vallès, Castellar del Vallès o San Celoni eran de titularidad nobiliaria y Sant Cugat pertenecía al señorío eclesiástico. El corregimiento de Puigcerdá tenía una superficie de 1.894 kilómetros cuadrados, lo que equivalía al 6% del territorio de Cataluña. Según el padrón de 1819, contaba con una población de 6.800 vecinos, equivalentes a unos 27.000 habitantes, con una densidad de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Un 57% de su superficie era de realengo y un 14% de señorío nobiliario. Solo un 1,78% de su territorio eran de abadengo y menos del 1% de jurisdicción compartida entre realengo
y señorío eclesiástico. Las poblaciones de Puigcerdà, Bagà y Belver de Cerdaña eran de realengo, y la Seu d'Urgell y Martinet de señorío eclesiástico. El corregimiento de Talarn ocupaba una superficie de 3.141 kilómetros cuadrados. Equivalente al 10% del total de la superficie del Principado. Tenía una población, según el padrón de 1819, de 3.125 vecinos, es decir, unos 12.500 habitantes, con una densidad de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor parte de la superficie era de estamento nobiliario, un 61%. Seguido del eclesiástico con un 17% y realengo con un 14%. Las órdenes militares y los dominios compartidos, realeza, señorío secular o realengo, órdenes militares, apenas tenían representación. Sort y la Pobla de Segur eran de señorío secular. Talarn, Rialp, Llessui y Seuri de realengo. Tremp, Spilis, Puigcercó y Tendrui de señorío eclesiástico, y Espluga y la Pont de Suert de abadengo. El corregimiento de Tarragona tenía una superficie de 2.896 kilómetros cuadrados, que suponía un 9% del territorio total del Principado. Según el padrón de 1819, contaba con una población de unos 25.000 vecinos, es decir, 102.000 habitantes, lo que le daba una densidad de 35 habitantes kilómetro cuadrado. El 85% de la superficie era de jurisdicción eclesiástica, y a mucho mayor distancia se situaban los dominios de realengo, un 6%. Las poblaciones de Reus, Valls, Vilaseca, Salou, Torredembarra, Montroi o Montblanc eran de señorío eclesiástico. Villanueva y Geltrú, Cambrils, Calafell o Cunit eran de realengo. Tarragona tenía jurisdicción mixta realengo señorío eclesiástico en varias poblaciones como Ferral, Mas Ricard, término de Montnàs, término de Vilafortuni, Altafulla, Botarell eran de jurisdicción nobiliaria, mientras que Cocons, Puigpelat y Renau de órdenes militares. El corregimiento de Vilafranca ocupaba una superficie de 1.800 kilómetros cuadrados, que equivalía a un 6% de la superficie de Cataluña. Y según el padrón de 1819, contaba con 12.600 vecinos,
equivalentes a unos 50.000 habitantes, lo que le daba una densidad de 27 habitantes por kilómetro cuadrado. Más de la mitad de su superficie era de dominio secular, un 51%, seguido del 19% de abadengo, un 17% de realengo, un 12% de señorío eclesiástico y menos del 1% a las órdenes militares. Poblaciones de dominio secular eran Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Abrera, Gelida, Odena o la Torre de Claramunt. El Vendrell, Roqueta, Piera, Santa Oliva, Colbató o Albiñana eran de abadengo. Mientras que Igualada, Vilafranca, Esparreguera, Sant Sadurní, Masquefa, Arbós, Santa Margarida o Subirats eran de realengo. Y Sant Pere de Ribes, Sitges, Capellanes, Sant Martín Sarroca, Olivella o Vilarrodona de señorío eclesiástico. El corregimiento del Valle de Arán o de Viella contaba con una superficie de 633 kilómetros cuadrados, lo que equivalía a un 2% del territorio total del Principado. Según el padrón de 1819, contaba con una población de 1.500 vecinos, unos 6.300 habitantes, con una densidad de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. El 96% de su superficie era de realengo y el 4% restante de señorío secular, circunscrito a la población de Les. El corregimiento de Vic ocupaba una superficie de 2.075 kilómetros cuadrados, que equivalía al 64% de la superficie total de Cataluña. Según el padrón de 1819, contaba con una población de 13.000 vecinos, unos 52.600 habitantes, con una densidad de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor parte del territorio pertenecía al estamento nobiliario, un 42%. Seguido por las tierras de realengo. Torelló, Centelles, Roda de Ter, Taradell o San Hilari Sacalm eran de señorío secular. Tona, San Juan de las Abadesas, Hostalets de Valdenllá, San Hipólito de Voltregá, Sevá o Coldetenes eran de jurisdicción eclesiástica. Y finalmente Vic, Manlleu, Tona, Campdevànol o Camprodon eran tierras
de Realengo.